Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos aquí en vivo en Radio Salud, cuando el top marca exactamente las 8 de la mañana, 30 minutos, y ahí está firme, como siempre, nuestra querida licenciada psicoanalista, especialista en la enfermedad psicosomática, licenciada Dorrit Bush. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo está usted con este día Precioso. tan pesado? Sí, mucha humedad, es cierto. Sí, mucha humedad. es la humedad la que molesta, ¿vio? Como siempre se dice, pero ¿cómo anda usted? Sí, bien, todo bien. Acá trabajando, como siempre, Me alegro con mucho. ganas de conversar con usted y con su querida audiencia. Bueno, pero antes de arrancar con el tema de hoy, vamos a recordar a la gente la página con tanta información interesante profesional en el estudio de la enfermedad psicosomática, donde se puede meter y chusmear un poquito. ¿Cuál es la página, Dorrit? www.porquenosenfermamos.com.ar. Perfecto. Y también tengo un canal en YouTube donde también están subidas las conversaciones que tenemos con usted, que hay que entrar a través del link Dorrit Bush, o bueno, Facebook, link Dorrit Bush, son todas maneras en las cuales la gente puede conectarse con lo que venimos hablando. Sí. Sí, totalmente. Y hay muy lindos comentarios profesionales para informarse. Bueno, al final lo recordamos como para que la gente, como el público se renueva, como dice la señora, lo recordamos al final. Bueno, con respecto, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Eso me da risa cuando usted pregunta así, porque eso es como cuando uno pregunta a ver qué vamos a comer hoy. Sí. Y bueno, y justo vamos a hablar de la comida, y vamos a hablar del engordar, y vamos a hablar de las dietas, que habíamos empezado a conversar sobre este tema hace un tiempo atrás, pero como es un tema muy amplio, sí. Y bueno, no lo pudimos terminar de comentar. El título que le habíamos puesto hoy era ¿por qué a veces hacemos dieta y no adelgazamos? Sí, ¿a cuánto nos pasa? Y a veces adelgazamos sin hacer dieta, que esa es la otra. También. Eso sería una suerte. Una suerte. Bueno, eso lo piensa usted, pero hay personas que no quieren adelgazar, que ya están delgadas y que siguen adelgazando a pesar de que comen un montón. Sí, ¿no? Cierto. Que eso también existe, aunque le parezca mentira. No, claro, sí. La mayoría de la gente así con la cual uno habla es la que se siente gorda de alguna manera y le gustaría bajar de peso. Eso también tiene que ver con qué ideal de belleza nos manejamos, ¿no? Qué tema ese también, sí. Y sí, porque esto también lo habíamos comentado aquella vez, que en otras épocas la mujer gordita con rollos era considerada una linda mujer. Hay que ver nada más las pinturas de Rubens, por ejemplo, que muestran esas mujeres todas con rollos y bueno. Después, y antiguamente era sinónimo de fertilidad aparte. Claro, y bueno, y de bienestar, ¿no? Claro. Eso también a veces todavía existe en el campo, tiene que ver con lo que yo voy a comentar hoy en realidad de alguna manera, porque, bueno, por lo que voy a decir después, pero hoy en día, bueno, hubo una época que quería ser todo el mundo muy flaco, ¿no? Y que fue el tema también de las modelos anoréxicas. Ahora no sé si sigue estando, pero en general la gente quiere ser flaca y hace dietas y no sabe por qué la dieta muchas veces no funciona. Y bueno, como yo ya le había comentado también en otros momentos de nuestros encuentros, es muy interesante porque tenemos deseos conscientes y tenemos deseos inconscientes. Esto es difícil de creer, que nosotros no manejamos todo desde nuestra conciencia. Nosotros tenemos
otro yo adentro nuestro, que es el que verdaderamente dirige nuestra vida, que tiene que ver con los actos fallidos, que tiene que ver con esto que a veces queremos ir para la derecha y desembocamos en la izquierda y no sabemos por qué. Sí. Esto tiene que ver con todas estas preguntas de por qué nos enfermamos, de por qué tengo tal o cual deseo y no logro obtener lo que deseo. Entonces siempre es muy resulta positivo preguntarse, bueno, ¿será que por alguna razón no quiero o que por alguna razón en lugar de ir a la derecha voy a la izquierda? O sea, pero eso muchas veces no se puede hacer solo, porque nosotros justamente a ese otro yo lo tenemos a raya. Sí. Lo tenemos, Sí. tiene que ver con la represión, lo tenemos ahí tapadito y entonces necesitamos muchas veces ayuda de alguien que nos vaya conectando con este otro que tiene otro deseo, ¿no? Por eso esto se ve muy claro con este tema de que tengo el deseo de adelgazar, no adelgazo, y entonces tendríamos que pensar que tenemos un deseo inconsciente. Esto lo desarrollamos en un trabajo muy, muy completo y muy lindo que está publicado en la obra completa del doctor Luis Quiosa, Sí. que tenemos un deseo inconsciente de acumular grasa. Ajá. O sea, en ese trabajo decimos algo que es bastante subversivo. A ver. Decimos que el gordo no engorda porque come, sino que come guiado inconscientemente por su deseo de engordar. Bueno, esto es algo bastante subversivo. ¿Por qué va a tener deseo inconsciente de engordar? Esto es interesante. Eso me ¿Por qué? Porque usted lo que pasa es que el auditorio generalmente espera la formulita mágica, ¿eh? La formulita mágica no existe. Estamos tratando de comprender por qué una persona va a querer acumular grasa, ¿no? Entonces también tenemos que preguntar, porque es la grasa la que la gente quiere bajar, ¿no? Son las calorías, tiene que ver con la grasa. Entonces, que dicho sea de paso, otro tema muy, muy difícil de determinar, que esto lo vimos cuando hicimos el trabajo, es cuál es el peso ideal, pero ese es otro tema, porque hay gente que le pesan más los huesos, qué sé yo, y entonces se sube a la balanza. Además, en general no es la balanza la que nos preocupa, sino que es el aspecto que nos preocupa. Claro. Sí, ¿no? sí, es lo que vemos en el espejo es lo que nos preocupa. No, de última, lo que dice la balanza, si yo lo que veo en el espejo me gusta, lo que dice la balanza no me importa tanto. Sí. Estaba pensando en la balanza y todas esas cuestiones, Sí, tiene razón. La verdad que es lo que en lo personal me ha pasado y mucho esto, ¿no? De estar tan Bueno, pendiente. además a veces hay personas que tienen mucho músculo, usted que hace tanto ejercicio, y entonces pesa más por el músculo que tiene y no por la grasa que tiene. Y sí, yo tengo un peso raro para mi estatura, sí, es cierto. Bueno, basta de hablar de usted, porque entonces se me complica la cosa. No. Bueno, otra vez nos preguntamos, ¿por qué va a querer acumular grasa un individuo? Además es interesante también ver dónde se acumula la grasa, que ese es otro tema, porque hay gente que engorda en las piernas, otros en la panza, etcétera, etcétera. Pues es otro tema, vamos a lo más central, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que siempre nosotros nos preguntamos cuando investigamos estos temas? ¿Qué significa la grasa para la persona? ¿Cuál es el significado? Porque nosotros vamos a acumular grasa porque inconscientemente nos significa algo, porque en el inconsciente sentimos que para algo lo necesitamos. Sí. Porque siempre se dice que es por genética, por fallas en el metabolismo, que es por comer, pero después
estas frases son complicadas, muchas veces no sirven, ¿no? Y justamente muchas veces las dietas no sirven, porque veo la cantidad de dietas diferentes que hay. Y bueno, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué será que el individuo quiere acumular grasa? ¿Qué significará en su inconsciente, en ese otro yo, acumular grasa? Bueno, Sí. entonces una de las cosas que nosotros vimos, que el feto comienza a acumular tejido adiposo en el 8º mes de vida. ¿Por qué es esto interesante, no? Porque vemos que está empezando a acumular grasa cuando se prepara para el nacimiento. Claro, sí. Donde se le va a terminar el suministro continuo y va a tener que tener una ingesta periódica. Sí. Entonces, además, donde va a tener que hacer un crecimiento corporal. Acumula la grasa, la función de esa grasa tiene que ver con darle suficiente energía, suficiente materia para poder hacer un crecimiento corporal. Claro. Esto también se ve muy bien, ¿sabe dónde? No. En los niños, chicos, cuando hay, a veces a los 2, 3, antes de pegar el estirón, Sí. se ponen un poco más gorditos. Sí, sí, es cierto. Entonces nosotros siempre partimos de la idea de ver, a ver, qué función cumple. Cuando estudiamos el riñón, tratamos de comprender la función del riñón. Cuando estudiamos el corazón, etcétera. Bueno, ahora estudiamos la gordura, la acumulación de grasa, nos preguntamos cuál es la función, porque la función nos habla de su sentido. Sí. De lo que se siente, de lo que significa. Bueno, y el tejido adiposo es un tejido que tiene la función de reserva energética. Y secundariamente tiene la función de dar forma al cuerpo, ¿no? Sí. Porque acumulamos grasa en diferentes lugares del cuerpo y también de mantener el calor corporal, ¿no? Por ejemplo, podemos imaginar de una de las razones, pero no es la principal, por la cual un sujeto acumula grasa, es porque tiene ese deseo inconsciente de obtener protección y calor, porque la grasa, sobre todo, y también está la grasa parda y la otra grasa, bueno, tienen esta función de dar calor y abrigo. Sí. Pero la función principal es hacer un depósito, una reserva de energía. Bueno, entonces, ¿cuándo reservo yo energía? Cuando me preparo para algo que pienso que voy a hacer o que va a ocurrir. Sí. ¿No? Sí, Cuando sí. por ejemplo, yo reservo plata porque me voy a estar preparando para construir una casa. Claro. Que me estoy preparando para realizar un viaje. Sí. Cuanto más reservo, más potencia tengo. Cuanto más plata reservo, más potencia siento que tengo. Sí. Reservo comida. ¿Cuánta gente cuando siente que le va a faltar comida, reserva comida cuando piensa que va a haber una escasez? Sí, 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 sí. O sea, o cuando voy a la montaña me armo una mochila. Y en la mochila meto las cosas. Bueno, usted sabe que el ser humano funciona así con el tema de la grasa. Reserva cuando en su fantasía inconsciente él siente que va a tener que encarar una tarea, algo que no sabe bien cómo va a ser y que se confunde, porque nosotros cuando nos encontramos con una dificultad en la vida, muchas veces recurrimos a procedimientos que en otro momento de la vida nos resultaron exitosos. O sea, cuando yo era un bebé o cuando yo era un chico chiquito, era exitoso, era saludable acumular grasa.
Sí, sí. porque yo necesitaba hacer un crecimiento corporal. Cuando yo tengo 50 años y me espera una situación que no sé bien cómo va a ser, ni cómo voy a resolver, ni qué me va a pasar, recurro inconscientemente a esa manera que en su momento me servía. Sí, Entonces, acumulo grasa como cuando era chiquito o cuando era el bebé que estaba por nacer, claro. pensando que ahí voy a tener una reserva energética para ese crecimiento, pero a lo mejor el crecimiento ya en ese momento no es corporal. Tal vez ese crecimiento ahora va a ser otro tipo de crecimiento. Por ejemplo, madurar espiritualmente. Claro, sí. Mire cómo muchas veces las mujeres engordan después de los 50, cuando empieza toda una nueva etapa de la vida, que uno tal vez no sabe bien cómo va a encarar. Ujú. Entonces, nosotros pensamos, yo obviamente estoy simplificando mucho, ¿no? Sí, sí. Que se prepara como si estuviera por hacer un crecimiento corporal porque siente que va a necesitar esa energía, esa potencia, pero es una confusión, porque en realidad no va a tener que hacer un crecimiento corporal, va a tener que hacer un crecimiento que va a ser de otra índole. Usted se da cuenta que esto no es tan fácil de llevar a la conciencia. No, claro. No, no. Entonces, porque cuando nosotros acumulamos grasa, inconscientemente sentimos que acumulamos potencia. Sí. Porque es como el avión que carga mucha nafta, porque va a ser un largo vuelo, que tiene que ver también con esta fantasía de autoabastecimiento. Claro. Ahora cuando hacíamos el trabajo, me acuerdo que en nuestro grupo había una persona que era bastante gordita y Mm. siempre hacíamos el chiste que si llegaba a venir una gran hambruna, esa persona iba a sobrevivir, es decir, Sí, sobrevivir más que nosotros que éramos más delgados. Es decir, sí, tiene muy claramente esa connotación de que yo tengo una reserva. Esta reserva tiene que ver con la energía que voy a necesitar y tiene que ver con que me estoy preparando para algo y también se vincula con el sentirme más potente. Pero fíjese que esto oculta en realidad que el sujeto se siente tiene una vivencia de impotencia. sí. O sea, esta persona, supóngase que a los 50 empieza a engordar o a los 30 empieza a engordar, íntimamente siente una sensación de debilidad, de impotencia, que no sabe bien cómo va a hacer, entonces come como si se estuviera preparando para una gran hambruna, cuando en realidad la preparación pasaría por otro lado. ¿Se Claro. da cuenta que entonces, y bueno, ahora fíjese, por ejemplo, un ejemplo muy claro son las aves migratorias. Exacto. Las Exacto. aves migratorias comen y comen antes de realizar sus largos vuelos, ¿no? Donde van a necesitar toda esa autonomía de abastecimiento, donde van a necesitar toda esa energía y toda esa fuerza para llegar. Bueno, entonces nosotros muchas veces comemos sin darnos cuenta porque en nuestro inconsciente estamos teniendo estas vivencias. ¿Cuáles son estas vivencias? De que nos sentimos relativamente débiles para enfrentar una situación que nos resulta difícil y que no sabemos bien cómo va a ser. Sí. Entonces, fíjese ahora lo complicado que es el tema de la dieta, Sí, sí. porque si yo tengo estas vivencias adentro, si yo acumulo grasa porque íntimamente siento que voy a necesitar esa energía, esa potencia energética, ese alimento, para decirlo de alguna manera, ahora me ponen en una dieta.
Entonces, fíjese que ahora el sujeto se va a debatir en un deseo consciente de adelgazar y en un deseo inconsciente de aumentar su reserva adiposa. Entonces, diga. No, estoy analizando cada palabra desde otro. Es interesantísimo el costado psicoanalítico del inconsciente, de la alimentación. Y bueno, y esto explica por qué primero, por qué es tan difícil hacer las dietas, por qué las dietas la mayoría de las veces, primero que generalmente se abandonan antes de completarla, ¿no? Supóngase que le ponen una dieta por 4 meses y a los 2 meses ya medio como uno tira todo al diablo y vuelve a comer lo que tiene ganas de comer. Sí. Otro termina toda la dieta, pero al poco tiempo vuelve a engordar. Uh-huh. Y usted sabe que muchas veces, la mayoría de las veces, a mí me ha pasado, yo de jovencita era muy flaquita, después una vez empecé a engordar cuando me fui a Europa, hice dieta, cuando decidí hacer la dieta engordé más de lo que tenía antes. O sea, muchas veces después se engorda más de lo que se tenía y desde el punto de vista de nuestra vida inconsciente se entiende. Porque entonces es como si el sujeto dijera, me van a volver a quitar toda esta reserva que me costó tanto acumular, sí. Entonces ahora acumulo más. Uh-huh. Porque lo que nosotros ponemos en este trabajo es que la dieta inconscientemente es vivida como una amenaza de incrementar el sentimiento de incapacidad y de impotencia energética. Entonces, el sujeto tiene miedo de no poder hacer este desarrollo que tiene que hacer porque no tener con qué hacerlo, ¿no? Claro. Sí, pero sí. usted se da cuenta que no es fácil que una persona, que es mucho más fácil que la persona piense, bueno, esto tiene que ver porque como mucha manteca y mucha crema, a conectarse con todos estos sentimientos que no son agradables para la persona. Tenemos siempre que tener en cuenta que la represión evita el desarrollo del displacer. A la persona no le resulta agradable conectarse con su sentimiento de debilidad, con su sentimiento de inseguridad, de impotencia, de no saber bien cómo y qué, Sí. ¿no? No, a nadie le resulta demasiado agradable conectarse con estas cosas. Entonces, Totalmente. pero en realidad hacemos mejor negocio cuando nos conectamos con esto, porque entonces decimos, entonces esto es lo que me pasa. Bueno, entonces ahora puedo tratar de ver cómo puedo hacer para resolverlo, porque mientras no sé lo que me pasa, ¿cómo hago para resolverlo? Meta la dieta y siempre vuelve a fracasar. Algunos hasta les hace mal, hacen dietas que les hace mal, ¿no? Algunos viven en dieta, sí, no. Viven de la dieta, algunos viven, y bueno, por esto que les dijo, porque bajan de peso, pero después ni bien dejan de hacer la dieta, lo retoman. El rebote, sí. Entonces, siempre es un buen negocio tratar de buscar que alguien te ayude a investigar cuáles son estos sentimientos que yo estoy tratando de ignorar. Uh-huh. Como te dije, por ejemplo, el sentimiento de debilidad, el sentimiento de impotencia, sí. el sentimiento de incapacidad, que estoy por empezar una época de la vida para la cual no me siento preparada, porque también el acúmulo de grasa tiene que ver con la preparación. Es decir, las aves migratorias comen y comen y comen porque se preparan para el viaje, ¿no? Entonces, ¿y nosotros para qué nos preparamos? ¿Por qué engordamos? Siguen saliendo preguntas, ¿eh?
Bueno, ¿para qué no? Pero cada uno será de acorde a la situación que está viviendo. No todos Sí. nos preparamos para lo mismo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, a veces los hombres cuando se casan empiezan a engordar, o sea, se están preparando. Ahora no sé Sí. ya si se casan, se juntan, Hibernamos, pero hibernamos, sí. bueno, tiene mucho que ver con eso. Eso está muy bien, tiene mucho que ver, porque el No, para animal nada. que hiberna Claro, hace eso. Entonces claro. se prepara como si fuera a hibernar, cuando en realidad se encuentra en un momento en el que dice, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a armar una familia? ¿Cómo voy a desarrollar esto con una mujer? ¿Cómo voy a tener hijos? Desarrollarme profesionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Se da cuenta que es ir como Antes, en otra sí, dirección. sí, sí, totalmente. Me encantó este análisis, que me deja reflexionando por dentro con muchas cosas, pero no las voy a decir porque si no vamos a estar hasta mañana. Y antes de que Juan nos corte, y venga el otro programa, recordemos a la gente la página web. Sí, mi página es www.porquenosenfermamos.com.ar y Bien. también el canal de YouTube está bueno porque subí muchas cosas a YouTube que hay que poner licenciada Doris Bush. Bueno, Ahí querido está. Jorge, ahí ya viene la música. Ahí tiene la Bueno, que esté musiquita. muy bien usted y su audiencia, cuídense Licenciada, mucho, un no hagan besote. dieta, traten de averiguar lo que les pasa. Ah, que pero nos deja una intriga tremenda. Le mando Bueno. un besote enorme.